Hacerlo grande. Fijar y hacerla grande, sí. Es que tienes que dejar de presentar, Juan Héctor. ¿Dejo de presentar? Juan, ¿quién está presentando? A ver, ya adelante. Presenta es, ajá, otra vez. Sí, es que pensé que estaba presentando Juan Héctor. Presentar, está bien, nada más. Sí, hay que elegir el PDF, ¿no? Ahí, pinche. Y ahí hay que hacerlo grande. 2 veces. Hay que pinchar. Control L. No se puede ser más grande. Ahí está. Ya. Ya me ocupé toda la pantalla. Okay. Bueno, Muy bien, adelante. pues muchas gracias a los organizadores por haber aceptado mi convite y gracias por la presentación. El contenido de la charla es el siguiente. Primeramente vamos a recordar lo que es un punto fijo. Enseguida vamos a hablar del teorema de punto fijo en el espacio de las funciones integrables. Y finalmente vamos a presentar 2 aplicaciones. No va a haber casi demostraciones, nada más voy a indicar 2 o 3 pasitos por ahí. Ok. ¿Qué es un punto fijo de un mapeo T de N? Pues es un punto X en el dominio tal que T de X es igual a X. Esto sería un punto fijo para el operador T. De manera un poco, digamos, burda, sin una base completamente histórica, podemos decir que los teoremas de punto fijo tienen dos grandes inicios. Está primero el principio de contracción de Banach y un poquito después está el teorema de punto fijo de Banach. En el primero se supone que E, el dominio, es un espacio métrico completo y el operador T es una contracción. Y en el segundo, básicamente es un espacio métrico compacto y el operador es continuo. Pues debido a las múltiples aplicaciones que tienen los teoremas de punto fijo, la literatura es muy amplia. Por ejemplo, podemos usar el teorema de punto fijo de Banach para demostrar el teorema de la función inversa, un ejemplo importante y básico, uno de los tantos, ¿verdad? Y podemos usar el teorema de punto fijo de Brouwer para demostrar el principio de equilibrio de Nash, otro resultado fundamental en teoría de juegos. En fin, debido a que son muy importantes por sus aplicaciones, pues es una área bastante actual en análisis no lineal, y básicamente son 3 partes en las que se generalizan los resultados. Primero, el operador. El operador, en lugar de ser, por ejemplo, una contracción continua, se pide que sea monótono o semicontinuo. Ese sería el primer cambio, uno de los cambios que luego se hacen. El segundo cambio viene en el dominio. El dominio, por ejemplo, podría ser un espacio reflexivo o compacto o tener cierta propiedad de cerrabilidad, en fin. Y el tercer cambio importante es justamente en la topología del dominio o inclusive en la no topología. Por ejemplo, ahí, en lugar de estudiar una métrica, se estudian métricas generalizadas, que por ejemplo se debilita la desigualdad del triángulo. Y en ese caso, lo que se produce, o sea, la colección de disquiabiertos, en realidad ya no forma una topología. En fin, esas son como las 3 vertientes importantes. En nuestro caso, vamos a estudiar operadores, pero en el espacio de las funciones integrables. En ese caso,
nuestro resultado va a caer en el contexto de operadores donde su dominio tiene un orden. En este caso, pues van a ser funciones. Si tengo dos funciones f y g, diré que f es menor o igual que g si puntualmente ocurre esto. Son funciones real valuadas, ¿verdad? Entonces ya puedo comparar las imágenes. Ok. Para enunciar el teorema de punto fijo, vamos a introducir o vamos a considerar un espacio de medida x amplio. Y vamos a denotar por LMU el conjunto de todas las funciones que son integrables con respecto a la medida, ¿no? En este espacio vamos a introducir, como es clásico común, esta seminorma. Y si identificamos las funciones que son iguales mu casi donde quiera, pues entonces resulta ser una norma, ¿verdad? Ok, entonces el teorema de punto fijo en el espacio de las funciones integrables es el siguiente. Tienes un conjunto E, subconjunto de las funciones integrables, tal que él es cerrado, convexo y uniformemente integrable. Y tienes un operador T, de E, obviamente. Entonces, si se cumple que este mapeo es cuasi convexo, semicontinuo inferior, y además esta desigualdad que aparece aquí siempre implica esta otra desigualdad que aparece por acá, la desigualdad 1, entonces el mapeo T tiene un único punto fijo. Este tipo de desigualdades, no sé si les recuerde más o menos a desigualdades de tipo del teorema de Elstein, en el caso en que esta cosa sea un espacio métrico compacto. Bueno, ese es más o menos el origen, digamos. Ok. Usualmente este tipo de teoremas, como el que acabo de mencionar, el de Einstein, asumen cierta propiedad de compacidad sobre el dominio. En este caso nosotros estamos sustituyendo o debilitando esa propiedad de compacidad por integrabilidad uniforme. Bien, recuerdo que es este concepto de integrabilidad uniforme. Entonces, una familia F de funciones medibles se dice que es uniformemente integrable si para todo epsilon mayor que 0 existe una función integrable no negativa, tal que esta desigualdad que aparece aquí se cumple uniformemente en la familia. Esto es integrabilidad uniforme. Más adelante les voy a dar una referencia de un libro bastante bueno que trae todo un capítulo de integrabilidad uniforme y menciona alrededor de, me parece, 5 equivalencias de este concepto. Es muy buena referencia. Bien, como les decía, nosotros estamos debilitando esto de compacidad por integrabilidad uniforme, pero uno no se la puede quitar, digamos, por completo. Entonces se demostró el siguiente teorema de compacidad sucesional. Tienes FI una red o una sucesión de funciones integrables. Entonces tenemos que para cada I en el conjunto de índices I existe una GI en la cola de la cáscara convexa de la sucesión o de la red original. Si es la cola, es decir, dado el I, pues considero la cáscara convexa. ¿Qué es la cáscara convexa? Pues son todas las combinaciones convexas finitas de funciones de este estilo, ¿no? Donde el índice es mayor que el índice J es mayor que el índice I. Por eso se dice que está obviamente en la cola, ¿no? Entonces, para cada I existe una GI en la cola de la cáscara convexa, tal que la sucesión, le vamos a llamar sucesión acompañante, converge en L1 a una función medible real valuada. Okay. Nótese aquí importante que no estamos asegurando o aseverando que la sucesión o la red original tiene una subsucesión convergente, sino más bien que existe una sucesión que la acompaña, que la denotamos por GI, tal que esa sí es convergente, ¿verdad? Entonces, en cierto sentido, está relacionado con compacidad, pero no es compacidad. Aquí, pues, es un cierto tipo de compacidad. Ok. Con este teorema en mano,
podemos platicar más o menos la demostración del teorema de punto fijo. Usualmente cuando buscas un punto fijo en un compacto, consideras la función distancia de x a t de x, y te gustaría ver que el ínfimo de esa función, como es continua, ¿verdad?, se alcanza en el compacto. Pero como esta cosa es compacto, continua, entonces pues ya, ahí está, ¿verdad? Y si logras ver que ese ínfimo es 0, pues ya entonces se alcanza justamente en un punto, y ese punto es el punto fijo que tú buscas. Bueno, más o menos es la idea que se persigue aquí. Consideras esta función, la distancia que hay de z a la imagen de z, ¿ok? Sobre todo el conjunto convexo cerrado y que es uniformemente integrable, ¿ok? Entonces para ese conjunto tomas una sucesión minimizante, y a esa sucesión minimizante le aplicas el teorema de compasividad sucesional. Entonces la sucesión acompañante, esa sí es convergente, converge a un punto, digamos z0, y en ese punto justamente se alcanza el ínfimo, y más aún se demuestra que ese ínfimo es 0, y de ahí pues se sigue inmediatamente que el operador t tiene un punto fijo, y además se demuestra que es único, ¿verdad? Entonces los detalles no los vamos a dar, los vamos a omitir. Bien, entonces con este teorema de punto fijo tenemos dos aplicaciones, por ejemplo. Bien, aplicaciones, ecuaciones integrales, y vamos a trabajarlas bajo el siguiente contexto. U va a ser un conjunto abierto de Rn, ¿sí? Y vamos a considerar el siguiente espacio de medida: U, los borelianos en U y la medida del eje. Más aún, vamos a suponer que tenemos una función dada, h0, una función no negativa integral. Y vamos a considerar el conjunto de todas las funciones medibles que están dominadas por esa función integrable h0. ¿Ok? No es difícil, de hecho es relativamente sencillo verificar que dicho espacio, ¿verdad?, es cerrado, convexo, en particular cuasi convexo, y además es uniformemente integrable. La integrabilidad uniforme de esta familia, de este conjunto, se sigue inmediatamente de la integrabilidad de la función h0 que se está pidiendo por hipótesis. Entonces, bajo este esquema vamos a presentar dos aplicaciones del teorema de punto fijo. Primero, vamos a estudiar una ecuación de este estilo, una ecuación tipo Friedman, ¿sí?, donde f0 es una función integrable no negativa, el kernel es una función medible no negativa, y el U es un conjunto medible de medida finita. Entonces vamos a mostrar que bajo ciertas condiciones de los parámetros, que son estas que aparecen aquí, esta ecuación integral tiene una única solución sobre todo el espacio, o sea, en todo su dominio, y más aún que la solución está dominada, está acotada por esta función, donde C0 es una constante apropiada que se sigue de las hipótesis que se imponen a los parámetros de la ecuación. Ok. ¿Cómo se hace esto? Bien, pues como es clásico en ecuaciones integrales, pues se considera un operador prácticamente que está relacionado con la ecuación integral. Es decir, aquí el operador sería un t de g, ¿no? T de g, y esto lo dejas igual. Y te gustaría que ese t tiene un punto fijo que va a ser g, y pues de ahí es inmediato que el punto fijo va a ser solución de tu ecuación integral. Pues en efecto, eso es lo que hacemos, ¿verdad? Consideramos un operador t definido de esta manera, pero como sabemos, este debe de tener dominio E y rango E. Entonces, para que se cumpla esto, justamente las hipótesis nos garantizan que puedo encontrar una C suficientemente grande
de tal forma que se cumpla esta inclusión. Y todo lo demás es detalle técnico, ¿no? Pero esa es la razón. Una vez que tienes esto, pues lo que hay que mostrar es que este operador satisface las propiedades del teorema de punto fijo. Es decir, básicamente la propiedad que hay que mostrar es que esta función es cuasi convexa, con semicontinua inferior, ¿no? Pero más aún, eso se sigue en particular de que satisface este tipo de desigualdad. Si G1 y G2 están en E, entonces T de G1, la distancia que hay de T de G1 a T de G2 es menor que esta otra distancia. ¿Sí? Ok, aquí esta parte la puse en rojo por lo siguiente. Si el, bueno, perdón. Ok, entonces con estas condiciones se demuestra inmediatamente que es continua y de ahí se siguen las otras dos propiedades que había comentado y por lo tanto el resultado es consecuencia del teorema de punto fijo. Ok, me regreso un poco. Les decía que esta parte de aquí, si supongo que el supremo de este kernel en Y es menor que 1, estrictamente menor que 1, entonces este operador de aquí en realidad resulta ser una contracción. Con constante de contracción justamente ese supremo. Sin embargo, pues en ese caso no habría generalización, ¿no? Porque le aplicas inmediatamente el principio de contracción de Banach y ya tendrías ahí tu punto fijo. Sin embargo, damos por allí algún ejemplo, que es este que aparece aquí, donde ese supremo justamente es 1 y la ecuación, a esta ecuación se le sigue aplicando el teorema de punto fijo que les acabo de mencionar en el espacio de las funciones integrables, ¿no? Entonces, en cierto sentido, pues en efecto, se tiene una generalización de al menos este resultado clásico. Ok, vamos a dar otro ejemplo de aplicación. En este caso vamos a considerar esta ecuación diferencial fraccionaria, donde la derivada fraccionaria es en el sentido de Caputo. Aquí f es una función medible, no negativa, y u0, por supuesto, es la condición inicial. Okay. La forma integral de esta ecuación diferencial fraccionaria es de esta forma, okay, donde gamma pues es la función gamma usual. Entonces, como antes es una ecuación integral, entonces hay que considerar un operador más o menos del mismo estilo que antes. Ok, aquí las cosas son un poquito más técnicas, ¿no? Pero lo que quiero enfatizar es que aquí existe una solución local, es decir, cerca de la condición inicial existe un delta suficientemente pequeño tal que en este espacio de funciones integrables dominadas por esta otra función, en efecto ahí hay una única solución, ¿verdad? Ok, es una solución del tipo local. Y la demostración, pues básicamente consiste de lo mismo. Considerar un operador del mismo estilo y ver que cumple esta propiedad igual de no expansividad, donde como antes se demuestra inmediatamente que la función correspondiente es cuasi convexa, semicontinua inferior, y ya se le puede aplicar el teorema de punto fijo para funciones integrables. Y de ahí pues el punto fijo del operador, que es justamente la solución de la ecuación diferencial fraccionaria. Igual, si este supremo es estrictamente menor que 1, entonces esto de aquí es una contracción y no habría nada nuevo. Entonces habría que dar un ejemplo donde allí el supremo justamente es 1 y se siguen cumpliendo las hipótesis del teorema de punto fijo, ¿no? Y ese ejemplo está dado por esta ecuación diferencial fraccionaria. ¿Okay? Bueno, para terminar quisiera comentar de manera breve un poquito las referencias. La primera es un libro relativamente reciente donde encontrarán muchas aplicaciones de teoremas de punto fijo.
En la segunda es un libro clásico de análisis funcional, donde por ejemplo se demuestra que toda función semicontinua inferior, acotada inferiormente, sobre un espacio de Banach reflexivo, alcanza su ínfimo. Esto es importante mencionarlo porque como nosotros estamos estudiando un ínfimo sobre una cosa que es semicontinua inferior, acotada inferiormente, entonces uno podría suponer que se aplica ese resultado. Lo que pasa es que L1, es decir, el espacio de las integrables, no es reflexivo, ¿no? Entonces no se puede aplicar al menos ese resultado. Ok, en la referencia 3 es la que les mencionaba, que aparece un capítulo, todo un capítulo de integrabilidad uniforme. Desde mi punto de vista es una muy buena referencia. Y finalmente en la referencia 4, bueno, ahí viene demostrado, entre otros, el teorema de compacidad sucesional, y vienen todos los detalles referentes a los ejemplos que les he comentado. Y pues muchas gracias por su atención. Muy bien. Muchas gracias al doctor Villa. ¿Preguntas? Sí. Ajá. Muy bien, Lupita. Con respecto a tu segunda aplicación, cuando defines la ecuación fraccionaria y presentas la expresión integral, primero se tendría que demostrar que que la ecuación diferencial o el problema de Cauchy, como quieras llamarlo, 9 es equivalente a la expresión 10, ¿no? Me parece que no. Creo que simplemente esa es una interpretación de esa ecuación, o sea, la derivada es una integral y es una sustitución directa. Según por lo que he leído, no. Primero se tendría que demostrar la equivalencia entre 9 y 10 y después se demuestra que la expresión 10 tiene un punto fijo y por lo tanto la expresión 9 tiene una solución. Porque si no, estás dándole solución a la expresión integral. Es decir, bueno, ahora, desde mi punto de vista me parece que no, porque no puedes aplicarle un teorema fundamental del cálculo tal cual. De hecho, la integral, en este caso, que fuera tipo RIS, lo cumpliría, ¿no? Claro, no puedes aplicarle el teorema fundamental del cálculo, pero hay otras técnicas. O al menos esa es la técnica que se usa para Riemann-Liouville, para la derivada de Riemann-Liouville, y creo que para la de cómputo también se había considerado algo así. Primero la equivalencia y después el teorema de existencia. Bueno, insisto, si por ejemplo le aplicas el operador integral a la derivada, te da la función original, pero si es al revés, no es cierto. Sí, estoy de acuerdo, pero entonces estás demostrando que la expresión integral es la que tiene solución. En efecto. No que el problema de valor inicial tiene solución. Pues si le aplicas la derivada a la integral, creo que sí. O sea, lo que está del lado derecho sería la integral. Sí, bueno. Sí, yo escucho. Ok, no, bueno, esa era mi duda porque te comento, para la derivada de Riemann-Liouville se usa primero, usualmente,
Se usa primero la equivalencia y luego el teorema de existencia. En general, cuando uno tiene un problema con una formulación en términos de ecuaciones diferenciales y otra formulación en términos de una ecuación integral, claro, uno tiene que ver la equivalencia entre esas dos formulaciones y ya busca demostrar la solución de una de ellas y entonces se encuentra la otra, ¿no? Y el chiste de eso es que una de las dos formulaciones tiene ventaja sobre la otra, ¿no? Pero sí hay que, es estándar, hay que probar la equivalencia, si no, está resolviendo otro problema. Sí. Claro. Bueno, eso que mencionas sí es cierto, o sea, sin lugar a duda. Eso es lo que haces, por ejemplo, cuando estudias espacios de Sobolev y encuentras soluciones débiles y quieres ver que las soluciones débiles son regulares para que sean soluciones de tu ecuación clásica. Pero pues aquí lo que, bueno, como gusten, entonces la solución que se encuentra es la solución de la ecuación integral. Está bien. Bueno, en todo caso, eso está bien, la polémica. Yo creo que eso aportaría a tratar de clarificar y precisar algunos aspectos en estos sentidos, ¿no? En este sentido. ¿Está bien, Lupita? ¿Conforme? Sí. Bueno, muy bien. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta? ¿No? Bueno, le agradecemos al doctor José Villa su participación y lo